Bendiciones, esta es la sesión número 30 de la serie Viviendo el Evangelio de Cristo, pero estamos en el capítulo 4 del libro de Beacon, estudiando el Evangelio de Mateo, con nosotros el pastor Elliot Rebollo en la clase. Dios le bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Amén. Oye, Qué bien. qué bien, qué bien, qué bien. Aleluya. Vale. Bueno, aquí estrenando regalitos navideños. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a comenzar con el repaso de la lección anterior, que fue la misión de los 12. Amén. En la letra B, número 1, nombramiento. Mateo 10 del 1 al 4. Aquí encontramos al Señor llamando a sus 12 discípulos. Él los había escogido con anterioridad, pero ahora los llama a una misión evangelística especial para la nación de Israel. Con el llamamiento iba la autoridad para echar espíritus inmundos y para sanar toda clase de dolencia. Los 12 apóstoles. Y vamos a dar una breve descripción, aún más breve que la semana pasada. Amén. Simón Pedro, un hombre impetuoso de gran corazón y afectuoso, era un líder nato, llamado a llevar el evangelio a los circuncidados judíos, hermano de Andrés, y ambos eran pescadores, crucificados boca abajo o cabeza abajo. El nombre de Simón se deriva de griego. Andrés, hermano de Simón Pedro, fue presentado a Jesús por Juan el Bautista, Juan 1, 36, 40, y luego llevó a él su hermano Simón Pedro, discípulo de Juan, Juan 1, 35, y fue el primer discípulo. No era dominante como su hermano Pedro, pero era un predicador apasionado, crucificado en forma de X. Jacobo, hijo de Zebedeo, raíz del nombre griega, que fue más adelante muerto por Herodes, Hechos 12:2, el primero de los 12 en morir como mártir. También pescador, pero era un poco afluente. Marcos 1:20. Por eso Jesús, Jacobo y Juan, su hermano, eran ambos conocidos por su intensa pasión y fervor. Por eso Jesús le apodó los hijos del trueno. Marcos 3:17. Y fue decapitado por Herodes. Y Jacobo fue parte del círculo íntimo de Jesús junto con Pedro y Juan. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, estuvo en la transfiguración en el monte de los olivos y estuvo en el jardín del Getsemaní. Juan, conocido como el discípulo amado, raíz del nombre griego, fue el escritor que más escribió sobre el amor, quizás debido a su cercanía a Jesús. Fue también pescador y era compañero en la pesca junto con su padre, hermano y hermano de Pedro y Andrés. Lucas 5:10, murió de muerte natural. Felipe, raíz del nombre arameo, ciudadano de Bethsaida, llevó a Natanael el israelita a Jesús. No debe ser confundido con Felipe el evangelista. En el libro de los Hechos, la tradición dice que fue pescador y que murió como mártir. Bartolomé, hijo de Talmai, arameo, se cree que es el mismo que Natanael, el israelita, en quien Jesús no encontró engaño. Juan 1:47. Es mencionado en las 4 listas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Se cree que tenía sangre real o de una familia noble. Segunda de Samuel 3:3. Fue azotado y despellejado vivo con cuchillo. Apóstol número 7, Tomás,
raíz del nombre arameo, también llamado el Dídimo, que significa gemelo. Comúnmente conocido como el escéptico Tomás, sus dudas dieron paso a una magnífica confesión tocante a Cristo. Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Se dice que murió por una lanza. Mateo, también llamado Leví, Marcos 2:14, Lucas 5:27, era un recaudador de impuestos. Escribió el Evangelio según Mateo. Según la tradición, murió como mártir en Etiopía. Jacobo, hijo de Alfeo. La historia no dice mucho de él, pero dice que murió como mártir y este fue aserrado con sierra, o sea, destrozado en pedazos. Lebeo, por sobrenombre Tadeo, se le conoce también como Judas, hijo de Jacobo, Lucas 6:16. Sus únicas palabras registradas se encuentran en Juan 14:22. También se le conoce como el Celote. Fue asesinado por flechas en Ararat. Número 11. Simón el Cananita, a quien Lucas llama el Celote. Mateo 6:15, probablemente era un activista político revolucionario. El fiero entusiasmo que una vez tuvo por Israel ahora se expresa en devoción a Cristo. La tradición dice que fue pescador y que fue crucificado. Y llegamos por último al número 12, Judas Iscariote, el que traicionó a nuestro Señor. La Biblia no registra su encuentro o llamamiento. Él le entregó 3 años de su vida a Cristo, pero obviamente nunca le entregó su corazón. Y Jesús lo sabía. Entregó al Señor por 30 piezas de plata. Mateo 26:15. Amén. Y todos sabemos la muerte que tuvo Judas Iscariote. Muchos dicen que se arrepintió, eh, y, y yo también afino con eso, pero él se ahorcó. Nosotros no somos quien para juzgar, pero tal vez sufrió de una temporary insanity, o si no, como la Biblia dice, que él fue hijo de perdición. Permitió que Satanás tomara parte en eso. Amén. So, ese fue el repaso. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, si no, pues entramos de lleno a la clase. Amén. Bueno, pues la lección de hoy es número 2, letra número 2, instrucciones. Se encuentra en Mateos capítulo 10, del versículo 5 al 15, y he asignado 3 personas para hacer la lectura. Vamos a pedirle a la hermana Marilyn que lea de Mateo 5 al 9, Jorge Crespo, Mateo 10, 11 y 12, y la hermana Wendy, Mateo 13, 14 y 15. Hermana Marilyn. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Okay. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Felipe, Bartolomé, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Tú le dijiste Mateo 10. Mateo 10 del 5. Del 5 al 9. Oh, empecé a 9. That's okay,
No te escucho, papá. No te escucho, Elio. Sí. Mateo 10 del 5 al 9. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Hermano Jorge Crespo, ¿Qué me toca leer, Elio? te toca Mateo capítulo 10, versículos 10, 11 y 12. Ok. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informad más en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludáis, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Amén, Mas, amén, amén. La hermana Wendy del 14 al 15. todo terminé. Sí, amén. Gracias, Jorge. Mateo 9, 14 al 15. Mateo 10. O 10. Ok, perdón, tenía 9. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Y estamos ahora en el libro de Beacon, página 110, el primer párrafo. La primera instrucción que el maestro impartió a los 12 apóstoles solo se halla en Mateo. Era que no debían evangelizar a los gentiles ni a los samaritanos. Eso tendría que hacerse después de Pentecostés, como lo relata el libro de los Hechos. Pero antes de su crucifixión, Jesús estaba interesado en ofrecer primero el reino a Israel. Pablo indicó que el evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Las ovejas perdidas de la casa de Israel deberían tener la primera oportunidad de aceptarle como su Mesías. El resto del capítulo contiene las instrucciones de Jesús acerca de una gira especial de predicación a la casa de Israel. Esta fue una misión temporal con el propósito específico de anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Aunque algunos de los principios son de valor permanente para el pueblo de Dios en todas las edades, el hecho de que algunos fueron posteriormente revocados por el Señor Jesús demuestra que no tenían la intención de ser permanentes. Lucas capítulo 22 del 35 al 36. O sea que el Señor le dio instrucción a ellos de que no llevaran alforja, de que no llevaran nada sobre él por el camino, porque en la costumbre judía, entre los judíos, había una norma o un reglamento que el obrero era digno de su salario. Pues obviamente si ellos iban y eran recibidos en una casa, el pueblo judío lo iba a favorecer y lo iba a mantener, pues ellos no tenían necesidad de sobrecargarse. Amén. El Señor lo que quería es que ellos pudieran comunicar el evangelio en esa ciudad, y cuando salieran de esa ciudad
dejar la bendición de Dios en esa ciudad y ir a la otra. O sea, que si ellos llevaban un cargamento, básicamente se iban a atrasar. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que tenía un tiempo limitado y quería que su evangelio se fuera propagando y que los discípulos tuvieran esa experiencia. Otra cosa, Helio, Sí, viendo todos los contextos, añado a eso que también recuerda que eran sujetos, que eran propensos a pasar, habían criminales, habían gente que querían quitarle las cosas, querían robarle. Y para evitar que esta gente llegara en exceso de carga encima y de túnicas que llamaran la atención, y situaciones así, si tú llevas una túnica, acuérdate que las piezas más importantes que se hacían en ese momento eran túnicas y túnicas de colores. Y eso llamaba la atención porque generaba dinero. Entonces, si tú llevas cosas que llamen la atención a los malhechores, ¿qué va a pasar? Te van a dar una catimba, te van a quitar todo lo que tienes y te van a quitar hasta el dinerito que tú llevas. Eso es una de las partes que se puede contextualizar para ese momento, ¿no? Incluyendo amén. lo que tú estás diciendo, todo es posible en esta exégesis. Ah, Yaro. Amén. Y estaba oh, sí, pastora, ya lo vi. Sí, también podemos ver que Jesús cuando entra como hombre dependía totalmente del Padre y le estaba enseñando a ellos también que dependieran de Dios También. en Amén. estos viajes. También, Amén. esa también es importante y también te lo iba a añadir porque lo dijiste ahorita. O sea, el obrero es digno de su salario. Acuérdate que estas cosas no se pueden sacar hoy en día, no Fuera de podemos sacar contexto. esto fuera de contexto porque la gente se monta en eso. Era una tradición judía. Era una tradición judía. Importante que usted entienda el por qué. Aquí hay un escritor que me gusta leer, se llama David Guzik. Y Padre amado, ¿dónde está, Padre? Ayúdame. Dice aquí, y lo voy a leer rapidito, dice, estas palabras se deben interpretar en su contexto correcto. Recuerden que eran unas instrucciones temporales para el periodo también de esos 3 años del ministerio de nuestro Amén. Señor Jesús, porque llegaría un día hacia el final de dicho periodo en que les daría a sus apóstoles otras instrucciones diferentes. Por lo tanto, evitar que sean agolpeados, evitar que sean maltratados o evitar que la gente vea que traen cosas, lo voy a explicar yo, que traen muchas cosas que son llamativas, iba a impedir que el evangelio puro de Cristo Jesús entrara al corazón de esas personas. Por eso era importante seguir las instrucciones. Otra cosa, pastor, fíjate cómo Jesús le da instrucciones a ellos. Fíjate cómo Jesús los va corrigiendo, los va moldeando. ¿Qué significa eso para nosotros, hermano? ¿Alguien me puede decir qué significa esto? Que nosotros también tenemos que ser corregidos, moldeados y tenemos que ser sujetados. Es importante cuando uno está en un ministerio que todo el mundo esté en un mismo pensamiento. Dale. Amén. Entonces también estaba leyendo un artículo que hablaba del cinturón. El cinturón en ese día se usaba para esconder las monedas y esconder el dinero. So, si ellos veían que tenían, y uno de los mejores ejemplos es la parábola del buen samaritano, Eso que mismo es. lo atracaron en el camino y lo dejaron como muerto, le quitaron todas sus posesiones. Amén. Y Jesucristo quería evitar eso, pero por eso fue que lo mandó al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Y vamos a ver más adelante por qué es que estas instrucciones eran temporarias, porque después cuando él lo mandó, los envió a los samaritanos y a los gentiles, hasta le dijo que si no tenían una espada, que compraran una espada para el camino. Amén. Parece que
era una gran diferencia entre la comunidad y las ciudades judías que las ciudades samaritanas y gentiles. Parece que había como que las ciudades judías en ese entonces eran más seguras. Amén. Y lo podemos ver hoy en día. ¿Cuántos han ido a Brooklyn, donde viven todos los judíos? Esa gente tienen hasta su misma fuerza de seguridad, su misma ambulancia. Esa gente, olvídate, están bien resguardados ahí, especialmente donde están los hasídicos con las trencitas y que se visten de negro. Esa gente, olvídate, ahí nadie se puede entrar a comprar una casa. Esa gente tienen todo controlado. Pues entonces más adelante las instrucciones cambian para ellos. Amén. So, añado algo, Sí. Elio. Fíjate qué maravilloso, y pónganse a pensar en la historia, que apenas Jesús tenía poca relación con esta gente. Era muy poquita la relación que tenían con estos discípulos. Unos estaban nuevitos, allegaditos, otros ya llevaban un periodo de meses, pero no tenían una relación de años. Fíjate cómo es cambiarle la mentalidad. Mire, hermano, ay, mi madre, que uno como pastor, uno pasa tantas experiencias. Entonces, yo me pongo a pensar en lo duro que a mí se me hace decir a una persona, mío, pero cambia eso ya. Y llevamos 20 años juntos y todavía no cambian. Entonces, imagínate Jesús tratando de cambiarle el pensamiento a esta gente y el corazón y las malas costumbres. Ahora, imagínate. Era el verbo encarnado, pastor. El verbo encarnado, pero pasó trabajo el pobre hombre. Sí, también. Porque hablamos de un Judas. Hablamos de un Judas que le da la oportunidad, como decía Yaro la semana pasada, la oportunidad se la dio. La oportunidad se la dio. Pero la humanidad de Jesús estuvo, porque el tipo, Pedro le mandaba un machetazo a cualquiera. Amén. Le rompía la cabeza a cualquiera. O sea, y en varias ocasiones salieron corriendo y dejaron a Jesús solo. Y lo dejaron solo. Y en otra ocasión él dice, si ustedes se quieren ir, váyanse también, lárguense ustedes. O sea, eran personas, o sea, por más encarnado que fuera Jesús, pasó las vicisitudes en 3 años, hermano. O sea, eso es lo que yo quiero que usted entienda. Amén. Que la humanidad de Jesús peleaba su divinidad y humanidad contra el carácter de la humanidad de esta gente. Oh, gloria a Dios. Amén. Primero se le da la ruta. No debían ir a los gentiles ni a los samaritanos. Una raza mezclada, detestada por los judíos. Su ministerio quedó limitado en ese tiempo a las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel. Mire, un ejemplo fue también la mujer cananea en Mateo 15 del 26 al 28, que ella viene rogándole que por favor Jesús le sanara a su hija. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? No es lícito tomar el pan de los hijos y tirárselo a los perrillos. Imagínense qué bofetada. Imagínate que le llega a decir eso, pastor, a una dominicana de sangre caliente o a una boricua de sangre caliente caribeña. Ay, mi madre. Yo voy a tomar coger y sale las migajas a los perrillos. Este es un insulto. Sí, porque es que los judíos y los samaritanos no mezclaban. Y Jesús, siendo 100% hombre, entendió eso, pero en su sabiduría, siendo 100% Dios, ¿qué él hizo? Él probó el corazón y la fe de esa mujer. Y la respuesta de ella, olvídate, le derritió el corazón a Jesús. Mire, imagínese que usted le llamen perra y usted le diga sí, pero aún de las migajas que cae de la mesa del maestro, pues los perrillos también comen. ¡Wow! Eso le derritió. Por eso es que la palabra dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Mire, le derritió el corazón a Jesús. Vamos a seguir.
El mensaje que tenían que predicar, proclamar, era: el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje de Jesús y también el de Juan el Bautista. El mensaje era para la proclamación de que el reino de los cielos se había acercado. Si Israel no rehusaba, no habría excusa, porque se les hacía exclusivamente a ellos un anuncio oficial. El reino se había acercado en la persona del rey. Israel iba a decidir si aceptarle o rechazarle. Por eso que la palabra dijo que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y ahí entramos todos nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Al mismo tiempo que predicaban, ellos habían de tener un ministerio de sanidad de los enfermos y de expulsión de los demonios. El mandato resucitó en cuenta solamente en Mateo. Ha presentado un problema. Adam Clark lo rechaza como improbable. Steer dice: sostenemos que es espurio una introducción de épocas posteriores. A su débil fe no se le hubiera podido confiar. Lo que está diciendo aquí, lo voy a leer otra vez. Sostenemos que es espurio una introducción de épocas posteriores. A su débil fe no se le hubiera podido confiar el más grande de los poderes. O sea, el poder de resucitar los muertos. Amén. Si somos hijos de Dios, y más como los discípulos que fueron comisionados por el Verbo encarnado, yo me afino de que sí, ese poder se le dio a los discípulos. Amén. Sí, pastor. Sí. ¿Se acuerdan que al principio yo le hablé a ustedes del término espurio? ¿Alguien se acuerda? Sí. Muy bien. Es importante que usted se acuerde que es espurio. Y hay verbos espurios y hay textos espurios dentro de la palabra del Señor. El término espurio es un adjetivo que alude a todo aquello que es falso. Anote para que usted sepa. O que no es auténtico. Una de las dos. ¿Ok? O es falso o no es auténtico. Por eso a veces que cuando el pastor está hablando que es espurio, ese término que puede ser que no se le atribuya a lo que está pasando. Puede o no puede. Hay muchos textos en la Biblia que son espurios. Hay muchos textos en la Biblia que están añadidos, que son añadidos, pero no significa que no mantenga un mensaje para nosotros. Hay verbos, hay textos. Yo le puedo dar una lista de textos espurios que son añadidos, que no estaban en el canon y los añadieron. Yo le puedo dar una lista, hay una lista, yo después se la envío para su consumo, para que usted pueda estudiarlo, ¿ok? En el Nuevo Testamento hay muchos textos que se añadieron después del canon. Por ejemplo, en Juan hay uno de Juan 4:9 por ahí, Juan 4:9. Yo le voy a enviar la lista para que ustedes los tengan. Vamos a seguir, que eso nos viene a la clase ahora. Sí, vamos a ver. Pero las palabras se encuentran en los manuscritos griegos más antiguos. A.B. Bruce dice: es demasiado bien confirmado para ser omitido. Y agrega: debe haber encontrado un lugar en el autógrafo o haberse metido en una glosa en un periodo muy temprano. El problema está en que los evangelios solo registran 3 ocasiones en las que Jesús resucitó a un muerto. Es difícil creer que los 12 lo hayan hecho. Pero aparentemente el maestro delegó su autoridad a sus apóstoles y tal cosa fue incluida como una potencialidad.
No hay ningún relato en los evangelios donde se encuentre de que ellos hayan resucitado muertos, aunque Pedro años después levantó a Dorcas. Eso está en Hechos, capítulo 9, del 36 al 43. Y un dato interesante de Dorcas, lo menciona en el verso 36, dice que Dorcas era una discípula. Una mujer discípulo. Esta discusión entró en las clases anteriores y por eso quise hacer Sí. una anotación de esto. No, ajá. Sí, pastor, siga. No, que Jorge Crespo, me estaba hablando en estos días con él, o ayer o antes de ayer, y me estaba diciendo que era posible que es posible que hayan enviado mujeres también a trabajar, porque Lucas se refiere a cuando hace el mandato de los 70, solamente Lucas hace alusión a esto de los 70, que no quiero meterme a eso hoy, no sé si lo vas a tocar, pero yo creo y me afino que había mujeres que estaban metidas dentro de estos revoluciones, yendo a predicar también junto con los apóstoles. Me afino a eso. Amen. Y el que no ha visto la serie de Chosen, pues se lo está perdiendo porque ahí incluye mujeres que básicamente no estaban al frente, pero eran seguidoras de Jesús. Seguro. Los discípulos recibieron credenciales para confirmar su mensaje. Deberían sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y echar fuera demonios. Los judíos demandaban señales. Oye, el pueblo judío siempre demandaba señal para creer. Primera de Corintios 1:22. Y Dios en su gracia condescendió a darle señales. En cuanto a recibir pago, los representantes del Señor no debían cobrar por sus servicios. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Lo que el pastor estaba hablando. Hoy, mire, yo he conocido cantantes, predicadores que me han dicho personalmente, no, si no tienen por lo menos por un mensaje 600, 700, $800, yo para allá no voy. Amén. Están vendiendo el evangelio. Qué tristeza. Triste. Es bien triste, hermano, cuando el evangelio se convierte en mercadería. Vamos a llamar a alguien que continúe leyendo, que lea rapidito. Hermana Wendy, el segundo párrafo en Beacon de la página 111. Enseguida, donde dice enseguida, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Enseguida vinieron otras instrucciones específicas en respuesta a la pregunta que habían hecho. ¿Qué llevaremos? La orden fue, no os proveáis. El término griego significa no procuréis para vosotros, ni adquiráis oro ni plata, ni cobre en vuestro cinto. Se trataba de las tres clases de dinero. El oro que ocupaba el lugar de nuestro papel moneda. Cintos eran literalmente cinturones en los que se podía guardar algo, el lugar más seguro para llevar dinero corriente. Otra cosa prohibida fue la alforja. La palabra griega pera designaba un bolso de cuero para viajar, pero basado en una inscripción de este periodo en Siria, Deisman asevera claramente se trataba de la boda de colectar de los mendigos, la bolsa de colectar de los mendigos, de manera que de doble amonestación de Cristo significa no andaréis ganando ni mendigando dinero. Amén. Mire, no podían llevar ni alforja ni nada porque eso representaba a un mendigo. Amén. Me afino a lo que el pastor dijo anteriormente. El Señor lo estaba disciplinando o discipulando a ellos. Amén. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tener total dependencia de Dios.
total dependencia de Dios. Imagínese que a usted lo manden a un viaje y el Señor te diga, vete sin un dinero, sin un peso en el bolsillo. Eso requiere una fe extraordinaria. Una fe extraordinaria. Aquí podemos ver la diferencia de los discípulos en la barca cuando estaban aterrorizados, que él los reprendió por su poca fe, a ellos tomar literalmente la palabra de Jesús de que no se llevaran nada y obedecer y lanzarse sin nada. Esto es algo tremendo. Mire, no debían hacer ninguna provisión para el viaje. A fin de cuentas, eran israelitas y era un principio reconocido entre los judíos que el obrero es digno de su alimento. De modo que no sería necesario para ello tomar oro, ni plata, ni cobre, ni tampoco alforja, ni dos túnicas o calzado, ni bordón, ni bastón. Si ya tenían un bastón, podían llevarlo. Marcos 6:8. La idea es que su necesidad sería suministrada sobre una base diaria. La dependencia de Dios es de día a día. La gracia del culto del domingo, mire, eso fue una bendición, pero ya el lunes usted tiene que buscar de nuevo la gracia de Dios. El martes usted está buscando la gracia de Dios. Y esto era un entrenamiento para los discípulos para que pudieran depender de la gracia diaria, de la gracia cotidiana de Dios. Amén. Vamos a continuar con la lectura. Pastora Yarolín. Por eso es que en el Padre Nuestro dice lo de danos el pan cada día, porque tenemos que depender día a día. Amén. Y eso es tan cierto. Esto es tan cierto como que el engaño que hay ahora en las doctrinas, en las doctrinas de prosperidad, que eso es totalmente fuera del evangelio de Cristo. Esto no existe. Eso es una doctrina totalmente humana. Te está diciendo aquí te dice claramente, la instrucción del maestro es: váyanse sin nada, váyanse sin chelito, váyanse sin bolívares, váyanse sin pesos, váyanse sin dólares, váyanse tranquilitos, porque también una de las cosas más importantes que eso que sucedía en ese momento, en ese tiempo, era que el que llegaba a la casa y se entendía que si tú ibas a llevar la palabra, estaban tan agradecidos que te iban a dar algo. Amén. ¿Ves? Porque era una costumbre. El que llegara recibía, pero si tú vas cargado, ¿qué es lo que va a pasar? No, pero este tipo tiene, ¿y qué te voy a dar? ¿Y para qué te voy a dar más? ¿Entiendes? O sea, y fíjate que eso es algo que se salió de contexto hoy en día. Se salió de contexto, porque ahora están los grandes apóstoles y los grandes profetas y los grandes, y a un chiquito que lo que quieren es manipular al ser humano para tratar de sacar totalmente lo más que puedan. Lo más que puedan. O sea, se ha malinterpretado el término prosperidad y eso no existe. Eso no existe. Sáquese eso de la mente, hermano, porque el que te va a bendecir siempre es el dueño del oro y de la plata. Tú tienes que estar detrás de él, no detrás de la riqueza ni de ninguna prosperidad. Amén. Pues la hermana, gracias, pastor. La hermana Marilyn, que continúe con la lectura en el libro de Beacon. Pastor, perdona, estoy tratando de ver con mi computer. Si no haga con esto también como el león. No debían llevar dos túnicas, las palabras ropa interior, lo que según Moffat debió de haberse traducido camisas, calzado. Mira, en mamá, realidad quiere decir espérate un momento. Marilyn. Sí, es que está pasando algo con el micrófono de tu aparato
y se está cortando y no se escucha con claridad. No se escucha. Vamos a. Ajá. Sí, pero es la conexión con el internet, parece algo, Sí. algo que no está, no está óptimo el sonido. Vamos a pasar a otro porque no se está escuchando bien, mamá. Sí. Ahora, abre el micrófono, Helio. No Ajá. debían llevar dos túnicas. La palabra griega se refiere a ropa interior, de modo que según Moffat debió de haberse traducido camisas. Calzado en realidad quiere decir atado debajo o sandalias. Debían usarlas, pero no llevar un segundo par. Mateo 6:9 dice que no debían llevar un bordón. Lo que Mateo dice aquí es que no debían proveerse o procurar un botón adicional. Solamente debían tomar lo que tenían y apresurarse en su misión. Sigue. Entonces, la razón para tantas restricciones es obvia. Los discípulos estaban para emprender un viaje urgente de corta duración. El clima era cálido y las costumbres de entonces les garantizaba la comida y el hospedaje por donde fueran, de modo que no tenían de qué cargarse con equipaje. Amén. Usted ve, hermano, que en ese tiempo en particular había una confianza de que si ellos iban a llevar el mensaje, era considerado como que estaban trabajando, amén, y le iban a hacer provisión día a día, aún su hospedaje, amén. Hoy en día es muy difícil que tú permitas a alguien en tu casa, porque la palabra dice, por la maldad de muchos se enfriará el amor. Mire, cuántas personas, cuántos hijos de pastores no han sido molestados, no han sido violados por gente que han venido de otros lugares y los pastores de antes le abrían sus casas. Y yo conozco por lo menos a 4 que le sucedió eso. Yo no sé si usted conoce, pastor, pero Yo te puedo escribir un libro. Mira, cambiando el tema hablando sobre esto, porque el amor de muchos se enfriará y la realidad es que hoy en día no se puede hacer eso, abrir las puertas así. Un pastor me llama de la Florida, un pastor amigo, me sorprendió la llamada. Qué bueno, no, que voy para Nueva York y vamos a estar por allá y qué sé yo, tan. Qué bueno, caramba, pastor, me acuerdo tanto de usted y yo lo tengo en mi corazón, pero si viene para acá, venga para que nos predique, le dije. O sea, porque conozco el mensaje, conozco la predicación de él. Y me dice, bueno, pero es que somos 3, van mis 2 hijos y yo. Y yo no entendí. Yo como que me quedé medio bruto. Yo soy bruto, un poquito bruto, pero me quedé más bruto. Porque dice, pero si te estoy invitando a ti, ¿por qué a predicar por qué los hijos tuyos tú me los metes en esta ecuación? Me dice, es que somos 3 y tú crees que en tu casa cabremos los 3. Y yo dije, eso me cogió fuera de base bien duro, wow. bien duro. Le tuve que decir, no, papá, no. Perdone, pastor, pero aquí no se puede, aquí yo no tengo espacio. Perdóneme de todo corazón, no tengo espacio. Mire, eso a mí me dolió tanto, porque después me sentí mal, tú sabes, pero yo no te conozco a ese nivel, o sea, no te conozco. Yo conozco más a Helio de Amarilyn que a este señor, o sea, yo no te conozco, no te conocen tus hijos. O sea, eso a mí me sacó. Mira, Susi Solís, una cantante amiga, estamos en West Palm Beach, antes de yo venir para acá, y estamos grabando y me dice, ay, pastor, si tú supieras lo que me pasó en estos días. Y yo dije, digo, pastor, no, yo no era pastor, mentira. Luis, si tú supieras qué me pasó en estos días, dime qué pasó. Fui a una iglesia aquí en un pueblo de la Florida, me llamó este pastor para que fuera a cantar y predicar. Y no contrato, sino que ven para que cante y predique. Cuando fue a la iglesia, le dice el pastor a ella, escúchate esto, escúchate de dónde viene la maldad.
le dice el pastor a ella, te vas a quedar en casa de esta familia. Esta familia tiene un niño de 15 años, papá y mamá, que son los papás del niño de 15 añitos, pero allí también está viviendo un susodicho pastor. Pero hay un cuarto para mí. Allí hay espacio, allí te vas a quedar. En vez de darle un hotelito, ¿verdad? Pues no, la dejo allí. Cuando entra a la casa, el que está viviendo allí acomodado, lo conoce ella, del barrio de ella, Wow. y es un violador, es un depredador de niños en México. Wow. ¿Cómo te cae eso? Y cuando lo ve y él la ve a ella, él le abrió los ojos grandes. En otras palabras, no digan nada. Bueno, salían al patio, la casa, y en el patio ella le dice, ¿qué tú haces aquí? No, a mí el Señor me cambió y yo soy pastor ahora. Oh, tú eres pastor ahora. ¿Y desde cuándo tú eres pastor? Y se pone a preguntar. Bueno, el cuarto donde estaban durmiendo, oye esto, Helio, esto está hablando de un caso de la vida real. La dejan a ella dormir en el mismo cuarto donde está el niño de 15 años y al lado hay un catre, el tipo está allí durmiendo, o sea que el niño está en un lado, el pastorcito está allí en el medio y ella está en otro catrecito. Wow. Y aquello fue un infierno la primera noche porque ella no podía dormir y ella trataba de no de dormir y en una de ellas escuchó un sonido y cuando abrió los ojos el tipo está encima del niño. Ay, Dios mío. Ya tú sabes, ya tú sabes. Wow. Para no ser muy gráfico. Y ha sucedido, las historias que yo he escuchado es similar así. El papá es pastor, tiene una casa con cuarto, tiene hijos y evangelistas vienen de, de todos los confines de la tierra y en su ignorancia y en su corazón sano lo mete en uno de los cuartos y por la noche el individuo se levanta, viola al niño y le dice, si dice algo los mato a todos. Y el niño aterrorizado no dice nada. Sí mismo es. Y esa misma historia se repite y se repite y se repite. Por eso es que esa serie que dio el pastor de Cuidado con los Falsos, eso es clave. Es clave porque muchos vienen con apariencia de oveja, pero son lobos rapaces. Usted tenga mucho cuidado si usted tiene un niño o una niña a quien usted deja en su casa. Y aún no es todo gente de afuera. La mayoría de las violaciones suceden a través de un familiar. Eso es peor. Amén. Es peor. Perdonen por salirme un poco Sí, 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 perdón, del perdón. tema, pero estas cosas hay que tocarlas. Hermana Sari, si usted puede continuar con el libro de Viken en la página 112, en cada ciudad. En cada ciudad debían elegir cuidadosamente su sede y mientras estuvieran allí deberían permanecer en la misma casa y les recomendó al entrar en la casa saludarla. La expresión regular de saludo es shalom, palabra hebrea que significa paz. Si eran rechazados, debían limpiar sus zapatos del polvo del lugar como señal de que a su vez Dios desechaba aquel hogar o ciudad por causa del repudio de ellos hacia su mensaje. Jesús declaró en el día del juicio sería más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mucho se ha dicho en años recientes acerca de la dulce enseñanza del humilde Galileo, pero en muchas ocasiones Jesús habló con voz severa acerca de las realidades del juicio venidero.
La destrucción de Sodoma es mencionada varias veces en el Nuevo Testamento como una ilustración de la advertencia. Lo que es más, a Jerusalén se la denomina una vez Sodoma. Wow. Cuando Sigo por- entrasen, Ok. cuando entrasen en una ciudad, debían buscar un anfitrión digno que les recibiese como discípulos del Señor y que estuviesen abiertos al mensaje de ellos. Cuando encontrasen un anfitrión, así debían quedarse con él mientras estuviesen en la ciudad, en lugar de irse si encontraban unas condiciones más favorables de alojamiento. Si recibimos en una casa a los discípulos, si eran recibidos en una casa a los discípulos, debían saludar a la familia, mostrando cortesía y gratitud al aceptar su hospitalidad. Si en cambio una casa rehusaba alojar a los mensajeros del Señor, no estaban obligados a orar por la paz de Dios sobre ella. Esto es, sí, pastor. Aguántate ahí un momento, ponlo en pausa. ¿Se acuerdan que hablamos de la genealogía? El primer capítulo, siempre que llegaba una persona o se encontraba con alguien, te preguntaba quién era tu parentela, de quién era tu simiente, pam, pam. Eso es una parte importante. Segundo, fíjate que el mandato de Jesús es, no vayan para otro lugar, quédense en el pueblito. Vamos a empezar a evangelizar aquí. ¿Por qué? Porque todos somos judíos. Todos, por lo menos, todos los que estamos ahí, nos conocemos, comiencen a evangelizar ahí. Una parte importante es que después de Pentecostés, el asunto se pone más difícil. Ahí es donde se necesitaba el Espíritu Santo para poder trabajar en otros lugares, donde tenían que batallar de verdad con demonios ahí candentes. Pero aquí Jesús le está dando una advertencia, mi hermano. Si te rechazan, porque puede ser que te rechacen, acuérdate que el evangelio no viene para gustarle a todo el mundo, es que el evangelio trae división, trae contienda, pues entonces para evitar eso ya te estoy dando una advertencia. Límpiate los zapatitos, límpiate el lugar y sal por ahí tranquilito como que nada pasó. Vean cómo es que Jesús les da las directrices necesarias. Hermano, hoy en día, no para criticar a nadie, porque aquí no somos así. Usted llega a la casa, hermano, si usted llega a la casa de alguien, el que llega a la casa saluda primero, el que llega a la casa tiene que llevar, aunque sea una libre de pan de agua, o una libre de pan sobao, o un dulce de leche, o un arroz con dulce calientitos. Mira, él dice, un arroz con dulce calientito sacadito de la olla. ¿Sabes? Tienes que llegar con algo, hermano. ¿Cómo tú vas a ir a la casa? Mire, mi hermano, coja oreja. Aprendamos que la cabeza no está para cargar pelo nada más. Coja oreja, lleve un engañito. Mire, papi, mira, no es por nada, no es por ahorrar a Papito ni nada de esto. Papito llega a los sitios y tan exagerado es que llega con 300 cosas en la mano y uno dice, este es Papito, porque Papito es así. ¿Entiendes? O sea, todos debemos tener la misma deferencia, la misma mesura. Llegar a los lugares, llevar una cosita, un engañito, porque esa es la parte mejor, esa es la parte más importante cuando usted va a evangelizar. Estamos hablando de evangelismo, así que ya usted debe saber eso. Sandwichito y agua. Por lo menos. Por lo menos. Amén. Esto es, no pronunciaron una bendición sobre la familia. No solo esto, sino que debían dramatizar el desagrado de Dios, sacudiendo el polvo de sus pies al rechazar a los discípulos de Cristo. Aquella familia les rechazaba a él. Mire, advirtió que un rechazo así traería un castigo más severo en el día del juicio que la perversión de Sodoma y Gomorra. Esto está bien fuerte, pastor. Duro. Porque ese castigo, que eso fue fuego y azufre.
Duro, duro. Fuego y azufre. Esa gente fueron destruidos. No quedó morador. Y esa tierra, yo vi un documental, hasta el día de hoy, es una tierra, lo que le llaman en inglés barren, que es estéril, desierto, que no produce nada. Porque es una tierra maldita. Sí, pero mira cómo dice. O sea, Jesús declaró, esto lo dijo el más que manda, el más que manda. En el día del juicio sería más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que el rechazo que tú le estás dando a uno de mis discípulos. O sea, que va a ser más grande el castigo de ese rechazo a uno de los que yo te estoy enviando para que te predique el evangelio. Va a ser más grande el castigo. Eso es lo que está queriendo decir ahí. Y aquí viene una papa caliente. Mire, esto demuestra que habrá grados de castigo en el infierno. Si no fuese así, ¿cómo podrá ser más tolerable para uno que para otro? Mire, lo bonito, lo grande del caso aquí es, nosotros no queremos ir al infierno. Nadie quiere ir al infierno. Amén. Porque eso es perdición eterna y separación eterna de Dios. Sí, pastora Yarolín. Esta es mi opinión, pero yo creo que Jesús permite, Cristo, Dios permite que esto esté en su palabra para que nosotros tengamos un cargo de conciencia y un peso en nuestro corazón para que hablemos su palabra, para que ninguno tenga que experimentar lo que Sodoma experimentó. Amén. Mire, como el pastor dice, el rechazo a su hijo va a ser un castigo aún peor que el de Sodoma y Gomorra. Mire, esa gente eran perversa. Ellos querían ultrajar a los ángeles de Dios. Era una ciudad perversa. Amén. Y fueron quemados, fueron calcinados. O imagínense un castigo aún peor. Y esto es fácil. Cuando usted esté en el infierno, dice que la llama nunca se va a apagar. Eso fue momentáneo. Eso, ese fuego y azufre de Sodoma y Gomorra, quién sabe si duró un par de días. Pero el fuego del infierno, eso va a ser por una eternidad. Yo no sé de ti, pero yo no quiero ir para allá. I don't want to go there. Y mira el escritor a los hebreos. Mira, para que tengan esto, para que no lo tengan por poco. O sea, esto tienen que tenerlo muy claro. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Con esto no se juega, esto es muy serio, hermano. Amén. Pues vamos a entrar de lleno en letra número 3, advertencia. Estamos basados en Mateo capítulo 10, versículo 16 al 23. Pastor, ¿usted lo quiere leer? Que usted lee rapidito. Mateo capítulo 10 del 16 al 23. No se oye bien. Voy para allá. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes. Estoy bien, ¿verdad? ¿Ese es el texto? Sí, ese es. Ok. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Un momentito. Reina Valera. Muy bien. Y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, esto es una advertencia a los discípulos fuertes. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ojo con eso. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir,
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Amén. Gracias, pastor. Uh-huh. Jesús advirtió a sus discípulos que le sobrevendrían persecuciones. La predicción contempla no solo el viaje que iban a emprender, pero mucho más allá. A los muchos años de ministerio que tenían delante, ellos serían como ovejas en medio de lobos. El libro de los Hechos es una vívida documentación de estas palabras. Los misioneros debían ser prudentes como serpientes, a la vez que sencillos como paloma. El segundo adjetivo significa puro, sincero. El cristiano de éxito necesita ambas cualidades. Jesús aconseja a los 12 tocante a su conducta frente a la persecución. Iban a ser como ovejas en medio de lodos, rodeados por hombres malignos, obsesionados por destruirlo. Ellos debían ser prudentes como las serpientes, evitando ofender innecesariamente o ser atrapados en situaciones comprometedoras, y debían ser sencillos como las palomas, protegidos por la armadura de un carácter recto y de una fe no fingida. Mire, el Señor lo envió en medio de lobos rapaces. ¿Y quién eran los fariseos? Mire, los otros días yo vi un video de YouTube, una evangelista jovencita tratando de evangelizar a los judíos, y hasta los niños, pastor, hasta los niños son niños ¿qué edad tenían? Como 7, 8 años. La miraban, le hablaban malo, le sacaban el dedo y la escupían porque ella estaba hablando de Jesús. Los judíos, los propios judíos, un odio increíble que le tienen al mencionar el nombre de Jesús. No lo aceptan para nada, pastor. Y porque, mira, yo quisiera ir a Tierra Santa, pero no es algo que yo me voy a morir si no voy. Por la sencilla razón de que es un viaje totalmente de lujo, y no hay nada más que eso. Ahí no hay nada más que eso, porque ya el que tiene que pasar paso, porque allí no se predica Jesús, en esa tierra no se predica Jesús, en esa predica no existe el nombre de Jesús. Hay cristianos, hay judíos que son judíos mesiánicos y judíos cristianos, los hay, pero la religión predominante es la judaizante. En otras palabras, ¿por qué hoy en día, y quiero que usted tome esto de la mejor manera, a los exégetas que estamos en esta clase, ¿por qué hoy en día yo quiero tratar de imitar en mi servicio un culto judaizante? Vamos a ver, tocando shofar. O sea, ¿qué tengo que yo estar tocando un shofar? ¿Qué yo tengo que estar? Y perdonen, a mí me encanta la danza. Ni la danza la debemos estar haciendo porque estamos tratando de imitar un culto judaizante. Y queremos hablar, queremos tener la bandera judía. Y hay gente que quieren ser judíos a la cañona. Hermano, ¿sabe lo que es un puertorriqueño querer ser judío? Que no sabe ni hablar. Shalom. Cuando hace shalom, yo digo, pero porque este hombre ni sabe ni hablar, que no sabe ni pronunciar. Hermano, escúchelo que yo te estoy diciendo. Usted Dios lo hizo colombiano, manténgase colombiano, sirva a Cristo. Usted puertorriqueño, sirva a Cristo. Usted es dominicano, sirva a Cristo. ¿Sabe? Ahora la lucha que hay un montón de dominicanos, ¿verdad, Wendy? Un chorro de dominicanos judaizantes. Mira eso.
renunciando al cristianismo, hermano, para comenzar una religión que está en contra de Cristo. Tienen que comerse el libro de Hebreo. Totalmente. Yo no, o sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Yo le doy gloria al Señor porque Él me hizo como soy y yo sirvo a Cristo. El mismo Pablo, que era judaizante, con doble nacionalidad, el mismo Pablo se dio cuenta del error garrafal que estaba haciendo. Por eso Cristo se le aparece en el camino y le dice, no, hijo, tú eres demasiado sabio e inteligente, ahora tú me vas a entender de verdad. Ahora tú me vas a entender. Cristo lo arrestó. Y ya entendió, ya se entendió que no es la religión, es seguir a Cristo, hermano. Así que dejemos esa vaina, está copiando otra gente. ¿Verdad? Alabado sea Dios. Vamos a continuar con Beacon. El maestro predijo a sus apóstoles que iban a ser entregados a los concilios Sanedrín y azotados en su sinagoga. También serían llevados ante gobernantes como Félix y Festo, Hechos 24 y 25, y reyes como Agripa, Hechos 26. Estos eran gobernantes gentiles, pero fueron los judíos los que causaron el arresto de Pablo, de modo que la persecución todavía era judía en su origen. ¿Alguien levantó la mano? No, ok. Debían estar en guardia frente a los judíos incrédulos que los arrestarían a los tribunales y que los azotarían en sus sinagogas. El ataque contra ellos sería a la vez civil y religioso. Serían llevados ante gobernadores y reyes por causa de Cristo, pero la causa de Dios triunfaría sobre el mal del hombre. El hombre tiene su maldad, pero Dios tiene su camino. En su hora de aparente derrota, los discípulos tendrían el incomparable privilegio de testificar delante de gobernantes y de gentiles. Dios estaría obrando todas las cosas para bien. Cuando somos atacados, Dios usa ese ataque para obrar para bien. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han sufrido unos ataques terribles, pero Dios nunca te va a dar una prueba de que tú no la puedas llevar. Él te da la prueba para enseñarte algo en el proceso. Amén. So, si estás atravesando una prueba hoy en día, velo como un aprendizaje. Amén. Y al final ya tú verás que vas a salir ileso de esa prueba. Vamos a continuar. Cuando fueran entregados no debían estar ansiosos por su defensa, porque el Espíritu Santo les daría las palabras para la respuesta. Cristo también declaró que la venida de su reino resultaría en la división de familia. Aún los hijos harían condenar a muerte a sus padres. ¡Wow! ¡Qué triste, pastor! Jesús advirtió a sus discípulos que tendrían que hacer frente a la traición y deslealtad. El hermano acusaría al hermano. El padre entregaría al hijo. Los hijos vendrían a ser informadores contra los padres, resultando en la ejecución de los padres. Mire, pastor, en una iglesia en Lancaster, un niño, que ese niño es terrible. ¿Usted sabe lo que ha hecho ese niño? Ese niño le ha llamado la policía varias veces a los padres y que los metan presos porque ese niño básicamente quiere hacer lo que le da la gana. Y hasta le ha formulado cargo a los propios padres. Mire, esta generación que se está levantando hoy en día es perversa. Y te estoy hablando de un niño de 8 o 9 años. Porque sabe más que los papás y los papás le permitieron. Yo voy preso de por vida. A mí me dan cadena perpetua. Me dan cadena perpetua porque, o sea, esto no tiene otra forma de tú verlo, sino un ataque del mismo infierno en contra de la familia.
Entonces, ¿qué es lo que quiere? Provocarte a que tú cojas la cárcel, que te den 100 años de cárcel. Vida. Wow. O sea, por eso es que nosotros tenemos que tratar por todos los medios de que nuestros hijos sean fundados en la palabra. Y esto es importante que tú lo hayas tocado, Elio, porque, oye esto, hay mucho engaño y hay muchos susodichos pastores que no tienen nada de pastor. Entonces, lo que están es engañando a niños y a jóvenes. Yo estoy viendo en YouTube una serie de un entrevistador de la República Dominicana que entrevista a este pastor y este pastor dice, acá en la República Dominicana ahora tenemos la moda de los que se llaman pastores y ponen iglesias con jóvenes, jovencitos, para tratar de crear una supuesta iglesia que ellos puedan tener su forma de ser, su forma de hablar las cosas sin ninguna base bíblica. O sea, porque lo peor es que tú tomes el nombre de Dios en vano. Y eso lo vemos allá y lo vemos en Puerto Rico y lo vemos aquí. Aquí cualquiera pone un sitio y se lleva 2 o 3 jóvenes y lo que hace es que los engañan y crean fortalezas en los corazones en contra de los padres, en contra de los otros líderes. Por eso tenemos que estar pendientes, hermano, a que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Se disfrazan lobos con vestidos de oveja y hablan lenguas y predican y tú dices, wow, qué tremendo evangelista. No, ese es Dios, esa es la palabra de Dios, hermano, y está más vacío que la tumba de Cristo. Y lo Hermano, que es palabrería nada más. y también el problema con ese niño es esto. Desde chiquito le dieron un iPhone Un fotuto. para entretenerlo, porque como era hiperactivo y parece que no le pusieron controles y ese niño aprendió cuánto a bandidaje hay y por haber. Y olvídate, se conectó con otros niños que estaban haciendo lo mismo, a aprender a cómo hacerle la vida de cuadrito a los padres. Increíble. Bendito Dios. Hay que tener cuidado con esto, con los niños. ¿Amén? A los míos yo no les di teléfono como hasta que eran teenagers. Y con todo y eso, cuando los hijos se van a desviar, se desvían. Pero Seguro. mientras tuvimos el poder de tenerlos rígidamente y guiarlos por la palabra, permanecieron. Amén. Amén. Vamos a seguir. Cristo también declaró que la venida de su reino resultaría en la división de familia. Aún los hijos habrían de condenar a muerte a sus padres. Esto sucedió repetidas veces en el pasado y en la actualidad también ocurre, especialmente en los países comunistas, con la advertencia de que serían aborrecidos por todos los hombres a causa del nombre de Jesús. Llega la promesa, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hay un sentido en el cual uno es salvo cuando se convierte, otro en el cual uno es salvo día por día mientras crece y obedece, y todavía otro de acuerdo al cual la persona será final y eternamente salvada en el cielo. Con el segundo y tercer significado es que Jesús dice esa palabra. Mire, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Esa doctrinita del infierno de salvo siempre salvo, eso no va. Amén. ¿Por qué? Porque si uno después que ha gustado de la gracia de Dios se va y continúa pecando en lo mismo, es como si pisoteare la sangre de Cristo. Y el que pisoteare la sangre de Cristo no será impune. El libro de Juan dice, yo creo que es primera de Juan, que el que practica el pecado es de su padre el diablo. El diablo, claramente. Más claro no canta un gallo. No se deje engañar. Mire, el cristiano tiene que llegar a un punto
que el pecado te apeste y te aborrezca. Y aún dice más. En 1 Juan dice que el que no se me vaya el hilo, dice que no se puede, que el que es de Cristo en verdad no, No, no peca, no peca, no puede pecar. no puede pecar. Dice, no puede pecar. Amén. Pero sabes que añadiendo a eso, o sea, yo decía hace unas semanas atrás que traje el mensaje amar mandato divino, un mandato divino, amar un mandato divino. O sea, cuando tú te aferras al amor de Dios y tú abrazas el amor de Dios, no vas a practicar pecado. No lo vas a practicar, no vas a practicarlo. Y trajimos 20,000 textos sobre la materia. Otra cosa, que sacamos de contexto el tema de la salvación. Y si yo te pregunto a ti, si tú eres salvo, tú fuiste salvo de la muerte, pero todavía tú no eres salvo, estamos en camino a conquistar la salvación, que esa es la parte importante, que usted tiene que perseverar hasta el fin. Porque es que el apóstol Pablo claramente lo dije, yo se lo dije hoy a Jorgito, el apóstol Pablo claramente dice, no sea que después de haberlo enseñado todo, ¿qué dice Wilson? No sea que después de haberlo enseñado todo, yo venga a ser, ¿qué? Descalificado. Descalificado. Pues entonces no hay nada, o sea, la gente copia, mira, copia y pega, sin leer la información que está hablando ese tipo. O sea, la palabra es clara y es sencilla y es fidedigna. Claramente hay 4 puntos de la salvación y estos 4 puntos son las partes importantes de nosotros como hijos de Dios. Número 1, justificación, redención, santificación y perdón. Esas son las partes más importantes que conlleva que el nacimiento, crucifixión, resurrección del maestro. Pero entre todo esto hay un gap para nosotros, porque ya él hizo el sacrificio. Ahora nos toca a nosotros alcanzar la salvación. Primera de Pedro 1, versículo 3, dice que está preparada. Dice que está preparada. Si está preparada, hermano, pues tú no eres salvo. Amen. Tú estás en camino a la salvación, que está preparada para el día postrero. Para el día postrero. Entonces, no te... cuando tú leas, hermano, es un consejo que yo te doy. Cuando tú leas, aprende a retener lo bueno. Desecha lo malo. Y pon en perspectiva a través del filtro de la palabra que lo que ese tipo está hablando sea una cosa que sea fidedigno a la palabra. Porque cualquiera puede hablar disparate y tú vas a decir un amén. Pero vamos a seguir cogiendo discipulado y diciendo amén a todo lo que está diciendo Socotroco. No, señor. No, señor. Vamos a pasar todo por el filtro de la palabra. Sea que lo predique Yaro, lo predique él, lo predique Wilson, lo predique yo, lo predique quien sea. Pasa por el filtro de la palabra a ver si está bien o si no está bien. Amén. Y lo que yo estaba mencionando está en 1 de Juan capítulo 3, versículos 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Palabra de Dios. Yaro. Duro. Y puede que that we fall into temptation, que podemos caer en la tentación, Amen. Pecar, porque eso puede suceder nosotros siendo hijos de Dios. Amen. Pero el Espíritu Santo te da una inquietud de lo que tú estás haciendo está mal. So, cuando vas a la iglesia no estás happy, no quieres ni adorar porque te sientes guilty. Pero cuando te metes una barra no puedes tomar ni janguear porque te sientes guilty, porque el Espíritu Santo te está amonestando. Si en verdad eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te sigue dando hasta que tú te arrepientes genuinamente y sigues en el camino. Amén. Eso fue un palo, pastora Yarolin. Yo siempre describo eso como el automóvil tiene un check the engine. Cuando
There's something going on cuando el carro te empieza a temblecar, que te está pidiendo un tune-up, te prende rápido el check the engine sign. Amen. Y en nuestra vida espiritual, el Espíritu Santo es esa bombillita que se prende y te deja saber. No es tu conciencia, es el Espíritu Santo. Para los que no tienen, para los inconversos, es su conciencia. Y si hay propósitos de Dios con ellos, sí, el Espíritu Santo los convence de pecado. Amén. Pero si usted ha sido una persona lavado y redimido con la sangre de Cristo, es el Espíritu Santo que te va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Por eso es muy importante tener el Espíritu Santo activo en la persona, porque no te va a dejar quieto y quieta, no te va a dejar quieto y quieta. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermano, mire, hay muchos que, como yo decía estos días pasados, si no hay arrepentimiento, el arrepentimiento es lo que te produce a ti el deseo de tu obedecer. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados, porque no vas a creer completamente que el sacrificio fue para ti. Entonces tenemos que tener un arrepentimiento. Proverbios dice, porque si 7 veces cae el justo, él vuelve y se levanta. Porque tenemos un Espíritu Santo que está activo todo el tiempo. Pero si el Espíritu Santo está contristado, ¿cómo es que podemos probar que una persona tiene el espíritu contristado? ¿Alguien me puede contestar la pregunta? ¿Cómo podemos nosotros saber que el Espíritu Santo está contristado, que está apagado, está encerrado? Póngalo de esta manera. El Espíritu Santo lo tienes totalmente apagado. ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo está contristado? Hay culpa. Uno se siente vacío y se siente el pecho que no está no está vivo, no está como muerto. ¿Otro? Rubencito. Yo había dicho algo. O sea, entra uno no, yo lo he pensado así, no te deja, no hay tranquilidad, no hay paz. O sea, hay sentido de culpa, obviamente, de que tú sabes que tu espíritu está dentro de ti y lo que tú estás haciendo está fuera de lo que Dios dice. Exacto. Vas a continuar pecando. Porque cuando el Espíritu Santo está contristado, tú continúas tu vida, porque ya está tan contristado el Espíritu Santo que lo que estás haciendo crees que estás bien. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo está activo, te comienza a caer peso de conciencia, una intranquilidad. Vas a llegar el momento que te vas a explotar, hermano. Vas a explotar, te lo digo por experiencia. Vas a explotar. Va a llegar un momento que dices, ya no puedo más. El Espíritu Santo te está dando un break. Dime, papá. Saludos a todos, Tracy. Ajá, Tracy. Espérate un momento, Rubén. Lo que iba a decir, yo puedo hablar de mi experiencia, y cada día más yo sentía como un peso encima de los hombros. Entonces, es cuando me llamaron, y entonces el momento que yo me entregué, yo sentí ese peso se me fue de encima y las lágrimas bajaron porque ya me estaba sintiendo bien. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios, mamá. Gloria a Dios. Rubencito. Que yo en un momento de mi vida, en mis comienzos, en los caminos del Señor, engañaba al Espíritu Santo porque hacía cosas que yo sabía que estaban incorrectas, y enseguida había una tristeza increíble, como que si tenía ganas de desaparecerme, porque yo sabía que dentro de mí yo había aprendido que el Espíritu Santo moraba en mí, y yo haciendo cosas que no le agradaban a Dios, hasta en un púlpito. Exacto, esa es. Cuando ya tú piensas que lo que estás haciendo, te lo digo por experiencia, está bien y lo quieres justificar, el Espíritu Santo está contristado. Uno cree que lo engaña, pero uno no está engañando, uno se engaña a uno mismo. Uno cree que lo engaña, pero uno se está engañando a uno mismo, Rubencito, porque uno comienza a crear una justificación sobre la acción que estás haciendo. Ya tú sabes, valga la redundancia, la acción.
que sabes que está mal, sabes que estás en pecado y sabes que si viene Cristo te vas a guindar ahí y lo mismo que Pablo menciona, no sea que sea descalificado. El Espíritu Santo yo lo pongo como el piloto de una estufa, el piloto de gas, que siempre está prendido. Jorge Siempre está quería prendido. decir. Ajá, Jorge. No te oigo, papi. No te oigo, papi. No te oigo. Ok, cuando tú encuentras el pecado dulce y te lo gozas. O sea, cuando empiezas a pecar y no te importa y sigues pecando y te estás gozando del pecado. Eso Totalmente. quiere decir que el Espíritu Santo está súper apagado. Por eso ahorita ya lo dijo claramente. O sea, la tentación siempre va a estar y la tentación no es pecado. ¿Ok? Que conste. La tentación no es pecado. No es pecado ser tentado. No es pecado. Lo que es pecado es obedecer a la tentación. Y lo aprendimos aquí y lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Es ceder a la tentación. Tú cedes a la tentación, con todo y eso, abogado tenemos para con Dios el Padre, que es el Hijo. Y el Paracletos está ahí, que es el Espíritu Santo, dándonos la manifestación que nos está diciendo, tienes que hacer algo, arréglate, y no te deja dormir. O sea, Yaro. Y después, papito. Una persona que tiene el espíritu contristado deja de participar de las clases, no quiere ayudar en la iglesia, le huye a las amistades cristianas. Siempre tienen una excusa porque ya se sienten, como yo dije anteriormente, se empiezan a sentir culpables y tienen un guilty feeling y el enemigo le sigue con esa batalla en la mente de ellos para que ya dejen de venir por completamente a la iglesia. Ahí está. Porque ya silenciaron el Espíritu Santo por completo y están viviendo en pura carne. Más claro no canta un gallo, papito. Pero yo mientras estaba en la vida que estaba viviendo, aunque estaba en la carne, siempre aquí atrás, todos los días, pensaba de Dios y el Espíritu Santo estaba ahí tocando. Arrepiéntete, cambia, que te voy a tronchar. Y eso uno lo piensa siempre y eso es lo que hace que uno se levante. Seguro, porque de alguna manera, papito, siempre va a llegar el momento que pasan lista. Y el Espíritu Santo va a pasar lista. Ya tú no vas a correr más. Hasta aquí llegaste. Porque acuérdate que cada uno tiene propósito. O sea, el propósito, nosotros podemos ver las cosas desde nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, pero el que manda aquí siempre es Dios. Dios es el que sabe el propósito. Nosotros podemos decir, especular y hablar de todas estas cosas, pero Dios tiene propósito que quizás no es lo que yo entienda o yo crea, en que en parte vemos, porque en parte profetizamos, para cuando venga lo perfecto, entonces veremos con claridad lo que es completado, lo que es la verdad. Primera de Corintios 13. Entonces, nosotros tenemos que ver todo en este momento, tenemos que saber que si nosotros le hacemos caso al Espíritu Santo, que Él te lleva a toda verdad y a toda justicia, hermano, y amamos y abrazamos la palabra del Señor, porque el que ama su palabra, dice claramente, me ama al Padre, me ama y yo vendré a morar, el Espíritu Santo, mi Padre, todos moraremos en el corazón. ¿Qué break va a haber? ¿Qué oportunidad va a haber? Vamos a ver. No va a haber ninguna, hermano. Así que confiemos en el Señor, confiemos en su palabra y abracemos la palabra y que la pongamos en práctica. Dale, papá. Man. Estamos en con página 113, segundo párrafo. Si eran perseguidos en una ciudad, los misioneros tenían que mudarse a otra. Jesús les informó que ellos no recorrían todas las ciudades de Israel antes que viniera el Hijo del Hombre. Mucha tinta ha sido usada para explicar el significado de esta declaración. Quizá la interpretación de Tasker sea una de las más adecuadas. Este versículo difícil que solo se encuentra en Mateo se comprende mejor si se le considera en relación a la venida del Hijo del Hombre en triunfo inmediatamente después de su resurrección. Esto está tremendo.
cuando apareció a los apóstoles y les comisionó para que hicieran discípulos en todas las naciones. Mateo 28, del 18 al 20. Pastor, ¿qué usted cree de esa explicación de Tasker? Que Jesús les informó que ellos no recorrerían todas las ciudades de Israel antes que viniera el Hijo del Hombre. Entonces, pues Tasker básicamente dice que este versículo se puede interpretar de que en la relación a la venida del Hijo del Hombre en triunfo inmediatamente después de su resurrección. Este versículo, mucha tinta han sido usadas a explicar el significado de esta declaración, quizá la interpretación de Tasker sea una de las más adecuadas. Este versículo difícil. Todas las ciudades de Israel antes que viniera el Hijo del Hombre. Este versículo difícil que solo se encuentra en Mateo se comprende mejor si se le considera en relación a la venida del Hijo del Hombre en triunfo inmediatamente después de su resurrección, cuando apareció a los apóstoles y les comisionó para que hicieran discípulos en todas las naciones. Bueno, creo que es una opinión, ¿verdad? Una opinión de él no tampoco no podemos despegarnos de que pueda ser, sí, pueda ser, o sea, porque cuando él dice que recorrerán, mira, una parte que a mí me choca de esta comisión de Jesús a los discípulos es, si eran perseguidos en una ciudad, los misioneros, esta gente tienen que mudarse a otra. Fíjate qué tan riguroso es esto. Entonces Jesús les informó que ellos no recorrerían todas las ciudades de Israel antes que viniera el Hijo del Hombre. Esa es la parte que honestamente me tiene un poquito, un poquito. ¿Alguien tiene algo que decir? Bueno, en mi opinión, y esta es mi opinión, Jesús fue claro y dijo ciudades en Israel. No dijo el mundo entero. Amen. So, los discípulos, cuando fueron enviados, ellos regresaron. Después envió a los 70. Exacto. Y también regresaron gozosos. Pues yo creo que este versículo tiene varias interpretaciones. Se puede usar varias interpretaciones porque los discípulos regresaron antes de Jesucristo ser crucificado, y aún los 70 también. Mira, y mucho, aquí estoy leyendo, abrí logos de momento para meterme en este potaje. Y ahí, mira, aquí aparece alguien diciendo, mira esto. Una pregunta de alguien aquí. ¿Se equivocó Cristo en Mateo 10:23? O sea, obviamente tiene que haber una explicación o quizás no podemos desarrollarla ahora, como dice el apóstol, ¿no? En parte conocemos, pero dice aquí, voy a leer, cuando en el comentario a este texto, entre otras cosas, se dice, y les anuncia a los apóstoles, por último, que antes que recorran las ciudades de Israel, vendrá el Hijo del Hombre. Esta venida de Cristo ha creado dificultad. Los profesores de la Compañía de Jesús en su comentario dicen lo siguiente: añade el Señor unas palabras que por su difícil interpretación han dado lugar a múltiples explicaciones. No acabaréis las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Ese es el primer texto escatológico. Es un texto totalmente es apocalíptico, es escatológico. ¿Ok? Que es muy importante saberlo. En el que Jesús parece aludir a una segunda venida suya próxima. Y si vamos a hablar de esto, tenemos que hablar de los textos del Antiguo Testamento que hablan acerca que están relativos a la venida del Hijo del Hombre que viene para el pueblo de Israel.
que viene para el pueblo de Israel. Recuerdan que él va a gobernar por 1000 años y vendremos a Amén. gobernar con él. Y estaremos en el monte de los olivos, en el monte de los olivos, ¿ok? Pero vamos a seguir aquí en esta lectura. Entonces dice, no puede ante todo admitirse de manera alguna la interpretación de algunos católicos que suponen que Cristo tenía la persuasión íntima de la proximidad de su venida gloriosa y del fin del mundo, en lo cual se equivocó e indujo al mismo error a sus discípulos. Esto es una opinión, ¿ok? Esto no tiene que ver nada con la palabra. Esta interpretación contradice abiertamente a otros pasajes del Evangelio. La interpretación de los católicos contradice abiertamente los pasajes del Evangelio, prescindiendo de otras explicaciones que se dan al texto. Creemos que la mejor fundada es la siguiente. Es claro que la frase no acabaréis las ciudades de Israel se refiere, según todo en contexto, a la predicación que los apóstoles han de emprender por todo el territorio israelita. Amén. El sentido, por lo tanto, de las palabras de Cristo es: vendrá el Hijo del Hombre antes de que hayáis recorrido las ciudades de Israel huyendo de unas otras. Ahora, yo te voy a decir algo. Añadiendo a esto, porque hay muchas cosas aquí, añadiendo a esto, tenemos que saber, escúchame, cuando hablamos de Israel en este aspecto escatológico, tenemos que traer al corazón de nosotros que cuando hablamos de Israel, simbólicamente estamos hablando de Israel en el mundo entero. Porque el pueblo de Israel está en el mundo entero, no solamente, o sea, si lo vamos a llevar como dice este individuo aquí, déjame ver quién es este tipo. Escatológicamente. La tenemos que llevar, no sé, este tipo se llama Socotroco, no sé cómo se llama. Mira esto, tenemos que llevarlo escatológicamente, porque si tú vas al texto, y vamos a leer el texto correcto, vamos a ver qué es lo que dice, les informó que ellos no recorrerían. Vamos a buscar la nueva traducción viviente, hermano. Aquí se metió Dios. Aquí se metió Dios en esto. ¿Dónde está esto aquí? Una pregunta mientras tú buscas eso. Dale, mamá. ¿Esta es la primera vez que Jesús se llama él mismo hijo de hombre? ¿O ya él lo había... No, ya se había llamado hijo de hombre. Sí. Ahora, dice aquí, porque acuérdate, mamá, que hay varios capítulos en Mateo que son escatológicos. Hay varios capítulos. Y este es un texto escatológico. Definitivamente tenemos que verlo escatológicamente, proféticamente. Acuérdense de los géneros literarios, hermanos. Entonces dice aquí, cuando entre, pues si resulta, si cualquiera, ¿cuál es el texto, papá? Mateo 10:23. Ajá, 23 dice, cuando los persigan, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Y Dios habla hoy, dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, pues le aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Israel está en el mundo entero. Ya había sido esparcido. Ya había sido esparcido y todavía, y hay una profecía que ha de cumplirse, que todos vendrán nuevamente a su ciudad. Pero hay escuelas de pensamientos que dicen que eso también es simbólico. Porque, o sea, cuando hablamos de que vendrán otra vez a Israel, puede ser que ellos reconozcan de alguna manera que el anticristo es lo que ellos quieren. Porque acuérdate que el anticristo viene a engañar primero a un pueblo y luego engañar a todas las naciones. Amen. Eso es lo que va a pasar. Ellos van a hacer pacto. Y ellos van a hacer pacto. ¿Entiendes? Amen. Por eso este texto es totalmente escatológico, papá, y creo que tú que has dado con tremenda clase acerca sobre este texto. Tremendo. Ajá, Yarole. Sí, es un texto escatológico, pero también Jesús está hablando sobre la persecución, dejándole saber, ¿verdad?, a los discípulos que
por causa de la persecución, que ellos van a tener que salir y seguir expandiendo a otros lugares, porque ninguno de los discípulos o apóstoles fueron matados o perseguidos hasta que después que Jesús no asciende nuevamente Right. de la resurrección. Right. Y acuérdate, por eso él les dice claramente, váyanse aquí, métanse al pueblito, no se vayan para los gentiles, no se vayan para otro lado. Porque aunque él les anuncia que ustedes tienen el Espíritu del Padre, ellos no saben qué es eso. Pero no es hasta el libro de los Hechos que se desata el poder. ¿Qué es lo que dice? Que recibiréis el poder. Aleluya. Y esa parte es importantísima. Y dice, entonces, exacto, y comenzarán ustedes ahí en Samaria, hasta todos los confines de la tierra. Entonces, ahí se abre la puerta para todo. Para todos, porque ahí sabe que ahí va a haber la persecución activa, ahí ya los van a morir con la cabeza para abajo, van a ser acerruchados, van a ser azotados, van a padecer persecución, y los discípulos de verdad entenderán con claridad quién fue Jesús. Y yo me imagino, y esto lo añado yo me imagino el peso de conciencia que deberán tener algunos, inclusive sus propios hermanos como Santiago. Porque Santiago, esos hermanos de Jesús le hicieron la vida imposible. Sin embargo, Santiago vino a ser un discípulo. Pero claramente la palabra dice que sus hermanos no creían en él. ¿Ok? No creían. ¿Y qué peso de conciencia tan grande cuando él se va? Y el Espíritu Santo les da poder, y entonces les dice, manganzones, tuvieron ahí al Dios encarnado, al que ustedes escucharon, al que de sus padres, generación por generación, se les habló, y los profetas hablaron, estuvo con ustedes y no lo aprovecharon. Oye, qué cosa, Diema. Yo me imagino que tuvo que ser difícil también, porque si nosotros ahora mismo estamos esperando que Jesús, bueno, ya tenemos la palabra y la palabra nos dice lo que va a suceder. Nosotros ya sabemos cómo la historia termina. Ellos no tenían lo que nosotros teníamos. Ellos esperaron su Mesías, creyeron que él era el Mesías, pero al ver que el tipo no se montaba, no empezaba a to rule the world, se tenían que preguntar, espérate, pero ¿qué está pasando? ¿Será el Mesías o no será el Mesías? Porque para nosotros es distinto. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Padre, nosotros tenemos el Hijo, y tenemos la palabra que nos deja saber lo que va a suceder. Pero ellos sí tenían las escrituras de los profetas anteriores que le decía que vendría un Mesías. Y ellos están esperando que él se monte para uno estar en la derecha y el otro en la izquierda, y me imagino que somos humanos, tambaleamos, ¿no? Tambaleamos. Y acuérdense, hermano, con esto concluyo mi parte, la iglesia primitiva nace de este grupito. El verdadero cristianismo no es el que fundó Constantino con la iglesia católica en el siglo IV, no. El verdad, y Jesús no vino a fundar una iglesia, ni Jesús vino a fundar una religión. Jesús vino a traer su evangelio, pero la iglesia nace con los primeros apóstoles, con estos discípulos y con ese pueblo allí en el aposento alto. Ahí nace la iglesia primitiva. Oh, gloria al Señor. Amén. Y quiero leer este comentario. Los discípulos serían aborrecidos de todos, no por todos sin excepción, pero sí por todas las culturas, nacionalidades, clases, etcétera, de los hombres. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es la marca distintiva de los genuinamente salvos. Los que perseveran hasta el fin en tiempo de persecución muestran por su perseverancia que son los verdaderos creyentes. Esta misma declaración la encontramos en Mateo 24:13, donde se refiere a un fiel remanente de judíos durante la tribulación que rehúsa comprometer su lealtad al Señor Jesús. Su perseverancia los manifiesta como discípulos genuinos.
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Los discípulos no estaban obligados a permanecer bajo la tiranía de sus enemigos, obligados de sus enemigos. Si había una forma honrosa de escapar, no está mal escapar del peligro, solo del deber. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Amén. So, hasta aquí el número 3 y todavía falta el 4, 5, 6 y 7. ¿Usted quiere seguir, pastor? Todos queremos seguir hasta el 100, si es Sí, posible. sí. Vamos a dar un aplauso al pastor Elio porque está tremendo. Creo que como lo estás trayendo, papá, está chévere porque tenemos, ¿sabes? Lo estás trayendo en secciones y nos da tiempo para desarrollar la reflexión que pronto la vamos a hacer, la reflexión. Bueno, déjame cortar aquí, tan.